Ahora sí. Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la asistencia, muy buena asistencia, así que los felicito. Como les decía, bueno, aparte que un gusto volver a verlo, pero como les decía, este espacio es para retroalimentar todas las dudas que tengan de la asignatura. No sé si de lo que han visto en el último tiempo tienen alguna duda, algo que no esté claro, porque hoy día vamos a repasar argumentación, pero quiero ver si tienen dudas de algo que hayan visto esta última semana. Algo que se le haya hecho difícil, ¿no? Pero, profe, no nos contó cómo la pasó en el 18. Ya va a clase, ya. Muy bien. Bueno, lo que me pidió Cristian que repasara con ustedes, me imagino que a lo mejor vio que les costaba un poco, era el tema de la argumentación, ¿ya? Les voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo el PPT, seguramente ya lo tienen, ¿ya? Que fue el PPT de la argumentación. Cualquier duda que vaya surgiendo, me van preguntando, ¿ya? Ahí se está compartiendo, denme un segundo, y me avisan cuando se vea, ¿ya? Era elementos, formas y situaciones de la argumentación. A ver, pregunta para ustedes. ¿Qué es la argumentación? ¿Cuándo la ocupamos? ¿Será importante o no argumentar? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué trata la argumentación? ¿Para qué nos sirve argumentar? ¿Para qué creen que nos sirve argumentar? ¿Por qué será importante ver la argumentación? ¿Por qué se estudia una Para argumentación? A ver, tener de uno. una Para base más dar sólida opiniones. de lo que tenemos. Para La presentar opiniones, argumentación. ya, ¿cierto? Manifestar nuestras opiniones, ¿cierto? Y que esas opiniones sean escuchadas, sean ordenadas, también tengan sentido, ¿cierto? No podemos opinar por opinar, sino también opinar con base, opinar con argumentos realmente, para que la otra persona, no, ¿cierto? De alguna manera logremos convencerla, ¿cierto? Convencerla acerca de lo que nosotros pensamos, o inclusive disuadirla de algunas conductas. Por ejemplo, cuando queremos que alguien deje de hacer algo o cuando queremos que alguien haga algo, nosotros tenemos que ocupar estrategias de disuasión. Y muchas veces cuando apelábamos a los sentimientos eran estrategias de persuasión, ¿cierto? ¿Y en qué otra, a ver, en la vida diaria, en qué momento ocupamos la argumentación? ¿Cuándo uno argumenta, por ejemplo? ¿Cuándo le ha tocado argumentar? Cuando le quiero pedir algo a mi mamá. Ya, muy bien. Otro ejemplo, a En ver. alguna conversación. En alguna conversación, ¿cierto? Ya. Sí, ¿verdad? Todas esas situaciones son situaciones cotidianas donde uno quiere de alguna manera lograr algo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decía la compañera de pedirle algo a la mamá, ¿verdad? Por ejemplo, autorización, permiso, alguna cosa. Uno busca muchas veces apelar a la parte como más emocional, ¿cierto? La fibra emotiva. Entonces eso es persuasión, ¿ya? Cuando uno apela a otra persona buscando a través de la parte más de los sentimientos, eso es persuadir a alguien, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, en las campañas políticas, por ejemplo, también buscan de alguna manera generar adeptos, personas que se adhieran a esa ideología o esa visión. Entonces también ahí hay muchas formas de argumentación, o en los debates, ¿cierto? Los debates públicos. Los medios de comunicación también ocupan estas estrategias. Los medios por ejemplo, la publicidad, la propaganda también ocupan estrategias de la argumentación, como eran la disuasión, la persuasión, ¿cierto? Y la disuasión. ¿Ya? Vamos a ir viendo que en distintas situaciones están presentes. Bien, bueno, ahí aparece todo el temario que deberíamos revisar hoy día. ¿Ya? Vamos a intentarlo ver completo. Dice, cada vez que tenemos que hacer valer ciertas nuestras opiniones y juicios acerca de un tema determinado, por ejemplo, la calidad de una película frente a otra, debemos agregar a nuestros puntos de vista buenas razones con las que seamos capaces de convencer a nuestros interlocutores de nuestra posición frente al tema en discusión. A ver, ¿han visto alguna película, serie esta última semana? ¿Alguna película que le haya gustado, por ejemplo? ¿Han visto alguna película que le haya llamado la atención, que le haya gustado esta semana o alguna serie? ¿No? ¿No han tenido tiempo para ver películas? Ninguna, ninguna. Yo tuve tiempo para ver la película Parasite, no sé si alguno la vio, esta que ganó varias nominaciones. Y profe, re buena. Sí, La vi como ¿cierto? 8 veces, profe. ¿Ya? Sí. ¿Y qué les gustó o qué no les gustó de esa película, por ejemplo? Me gustó la crítica que dan Ujú. a la sociedad coreana ¿Ya? y en general. Ujú. Y también la fotografía también es muy linda. Muy bien.
Ahí lo que acaba de hacer Valentina es darme su argumento, ¿cierto? Ella me acaba de dar su argumento sobre el por qué le gustó la película. Por ejemplo, yo también podría argumentar lo que me gustó y lo que no me gustó. A mí me gustó, también me gustó la trama, ya no, los que no la han visto igual se la recomiendo, igual como es cine de esto oriental, coreano, ¿cierto? Es un poco sangriento a veces, siempre es como un poco gore ese cine, ¿ya? Pero era bien interesante, ¿por qué? Porque básicamente era una familia que de a poco vivían en una situación de pobreza como en los suburbios, ya de hecho no tenían mucho con suerte para comer, ¿ya? Y ellos de a poco se empiezan a introducir en una casa de una familia millonaria, ¿ya? Donde primero va el hijo, que va reemplazando a un profesor de inglés, ¿cierto? Como él todavía sabía algo de inglés, le hace clase a la niña, lo aceptan, le pagan, y después él ve que el hijo de la familia, ¿cierto? Le gustaba el arte, entonces él inventa que su hermana, que en realidad dice que era una amiga, que era una conocida artista, claro, la lleva ahí finalmente a la casa, le crean también ellos unos documentos falsos, ¿verdad? Que lo acreditaba, y llegan a la casa. Entonces empiezan a trabajar los dos, él haciendo clases de inglés a la niña, y la hermana de él empieza a hacer clases de arte, ¿cierto? Como una terapia de arte al niño, que era un niño muy inquieto y todo lo demás. Entonces empiezan a introducirse. Y después traen al papá, que reemplaza al chofer, y después traen también a la mamá, también que va a reemplazar a la ama de casa. Entonces, esa parte de la trama, de cómo estas personas empiezan a introducirse de a poco en la casa, que es la crítica social que hacen, eso me gustó como la parte de la trama, ¿ya? Pero sí que encontré que era muy sangrienta en un momento, ¿ya? Y eso quizá un poco no es que no me guste, sino que, por ejemplo, yo sé que cada vez que voy a ver un cine, como películas de orientales, sé que va a estar muy presente eso, pero como que no me gustó mucho en alguna escena. Entonces, ahí puedo, por ejemplo, ver argumentos positivos y argumentos negativos, ¿ya? Todo lo que son las críticas, por ejemplo, las críticas de arte, las críticas de cine, las críticas de música, ahí también siempre se argumenta. Cada vez que ustedes lean un texto de opinión, ya, por ejemplo, una columna de opinión, que el año pasado revisamos, cuando ustedes vean un artículo de opinión también, por ejemplo, una carta al director, igual de los medios de comunicación, va a estar presente la argumentación. ¿Ya? O sea, está presente en muchas partes de nuestra vida, ¿ya? Y en distintos textos. Bien, retomemos un poco el power. Bien, entonces tiene que ver con esta idea de convencer a los otros, ¿verdad? A que asuman una visión sobre un tema, ¿ya? Bien, algunas partes interesantes de la argumentación tienen una idea general o un marco general que tenemos que tener presente siempre. La forma en que vamos a argumentar, es decir, la modalidad argumentativa. No sé si están viendo se está compartiendo, ¿no? Denme un segundo. No estoy compartiendo pantalla, ahí sí voy a volver. Ya, ahí sí. Perdón por eso. Ya, ahí sí. Bien, entonces tenemos esta modalidad de la argumentación, ya que puede ser escrita, o sea, uno puede argumentar en un texto, por ejemplo, en una carta al director, en un artículo de opinión, en una columna de opinión, o cuando ustedes quieren expresar. Sí, ahí está cargando yo creo. ¿Ya? Cuando ustedes, ya, muy bien, cuando ustedes quieren, por ejemplo, están debatiendo por algún chat, por ejemplo, por WhatsApp, por ejemplo, conversando con alguien o ocupando cualquier plataforma, también están haciendo esta modalidad escrita, ¿ya? Porque uno da argumentos, ¿cierto? O sea, uno al dar argumentos para querer convencer a alguien sobre lo que piensa, está argumentando, ¿ya? Entonces, claro, y hay algunas que son más espontáneas, ¿ya? Y otras que son más preparadas. Por ejemplo, en una conversación, obviamente mucho más espontánea. En cambio, en un debate, en una mesa redonda, en una carta al director o en cualquier texto crítico, una columna, un artículo de opinión, son mucho más preparadas, mucho más elaboradas. Y el tema puede ser variado, o sea, pueden ser infinitos temas porque uno puede debatir sobre cualquier tema que se le ocurra, de arte, de cine, de música, de la realidad social, de la política, de la cultura, de cualquier tema que a usted se le ocurra, videojuego, música, etcétera. O sea, uno puede debatir como tantos temas hay. Y respecto a las personas que participan en la argumentación, como toda forma de comunicación está el emisor y el receptor. Pero claro, como es un diálogo, ¿cierto? Como un diálogo constante, tanto el emisor como el receptor van intercambiando roles. O sea, una vez el emisor obviamente, de emisor y también el receptor a la vez cuando cambian los papeles. ¿Ya? Eso es retroalimentarse o feedback, ¿ya? Entre emisor y receptor, que es propio del diálogo.
¿ya? Entonces la argumentación es como un diálogo, pero mucho más elaborado, ¿ya? Eso es lo principal. Y teníamos entonces que podía ser más espontánea y otra más elaborada. Bien, hasta ahí yo creo que van claros, ¿cierto? Cualquier duda me van preguntando. Bien, cuáles son los factores que también influyen? El contexto influye mucho, por ejemplo, ¿dónde ocurre lo que voy diciendo? O sea, no es lo mismo argumentar en una sala de clase que, por ejemplo, argumentar por redes sociales o argumentar en un medio periodístico, por ejemplo, en un diario, o también tener presente a quién va a ir dirigido mi argumentación, ¿ya? O sea, si va a ser, por ejemplo, si estoy hablando sobre un tema de los animalistas, por ejemplo, o el tema de ser vegetariano, ser vegano, el por qué es positivo, negativo, cada una de esas cosas, tengo que pensar si el público al que va dirigida mi argumentación conoce o no conoce sobre el tema, qué lenguaje ocupa y cómo se expresan, cómo lo voy a expresar para que se entienda lo que digo, ¿ya? Bien, denme un segundo. Después dice, las características entonces también influyen en el lugar donde se desarrolla esta argumentación y va a depender del grado de formalidad, como les decía, o sea, la formalidad está relacionada también con la espontaneidad. Entre más espontánea, va a ser más informal. Entre más elaborada sea la argumentación, va a ser mucho más formal. Por lo general, una argumentación escrita es mucho más formal, salvo que sea en redes sociales o que sea en, por ejemplo, en los foros, ¿verdad? Que ahí uno ve muchas veces estos haters, ¿cierto? Que como que tiran opiniones muchas veces que vienen a romper con los argumentos. Bien, y también tenemos que pensar el tiempo con el que contamos para argumentar. Ya, si estamos en un debate que va a ser mucho más competitivo también, se va a ver moderadores, que son situaciones mucho más formales. En cambio, por redes sociales, uno dispone de mucho más tiempo para argumentar en verdad y es mucho más libre, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, tienden a veces, cuando expresan su opinión, ¿ustedes comentan en redes sociales a veces o no? ¿Le ha tocado participar como en alguna discusión de estas de redes sociales donde tengan que defender lo Sí, que profe, piensan? ¿Ya? ¿Cómo no? Ya, yo creo por que supuesto todos, que ¿sí? sí. Ya, yo cuando tenía la edad de ustedes participaba mucho en eso. Como que argumentaba mucho. Después ya como que me aburrió el tiempo, pero antes sí, lo hacía mucho. ¿Y cómo les va con eso? Pero, profe, ¿Ah? es bacán pelear con las señoras por Ya, ya, ya. de verdad. Es que algunos, es que claro, claro. No, pero también hay que ser Ay, consciente, hay que, bueno. también hay que ser consciente de que, por ejemplo, cuando son temas generacionales, las personas, uno ya sabe cómo que van a ser más conservadores y ese tipo de cosas. Así que igual hay que tener un poco de paciencia con algunas cosas. ¿Ya? Bien. No, profe, qué paciencia. Muy bien. Volviendo un poco, esta parte yo creo que esto puede costarle un poco, ¿ya? Pero yo creo que lo manejan porque lo hemos visto. Toda argumentación tiene una tesis. ¿Se acuerdan qué era una tesis? ¿Qué es la tesis de una argumentación? ¿Y por qué es importante que esté presente? ¿Para qué nos sirve la tesis en una argumentación? ¿Cuál es el punto central de eso? A empezar a argumentar sobre lo que se va a hablar. Un Exacto, fundamento. ¿cierto? Sí, por ahí va, exacto. Es la idea general, más que el fundamento, o sea, es fundamento en tanto es la base para la argumentación, o sea, no podemos construir una argumentación si no tenemos una tesis. La tesis nos da el tema al que vamos a desarrollar y a la vez la postura que vamos a asumir frente a ese tema. Por ejemplo, ¿qué tema le gustaría, por ejemplo, a ustedes hablar en un debate? Si ustedes tuvieran que debatir ahora, supongamos, ¿qué tema le hubiese gustado debatir? Pena de muerte. La pena de muerte, ¿ya? ¿Algún otro? ¿Qué tema o qué temas, por ejemplo, han discutido en redes sociales, por ejemplo? Se discute mucho sobre la nueva constitución, sobre la prueba Ya, y el rechazo. sobre la prueba o el rechazo, ya, ok, muy bien, la nueva constitución, ya. Por ejemplo, el año pasado, ¿tenían ustedes una opinión sobre los movimientos sociales en Chile? ¿Sobre el estallido social, por ejemplo? ¿Tenían una opinión sobre eso? ¿O eran neutrales al respecto? En el caso de la argumentación, siempre lo que... Pero como, profe, ¿Sí? como es rentable craftear
herramientas de oro en Minecraft, debate Tal serio. weón. Oiga, estamos en clase, ubíquense, ubíquense. Emilio, por favor. Ubíquense, ubíquense. Ya, aparte está quedando grabado, así que ya ubíquense. Ya, bien chicos. Ya, Pablo. Sí, 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 no, pero no, Pero sí, es un meme, loco, un meme. no, si no, si lo que dice Pablo no está mal, sí, es lo otro, lo que dijo el compañero. Pero, no, pero claro, uno puede debatir sobre diversas cosas, ya, sobre diversos temas. A ver, un tema que resulta bien, un tema que resulta bien, un tema que resulta bien interesante, puede ser quizá, a ver, ustedes más adelante van a tener que ingresar a la educación superior, ya sea universidad o instituto, me imagino, espero que así sea, ¿ya? Y estuvo muy en boga el tema de la gratuidad de la educación y los accesos a que tienen los jóvenes a la educación y también, por ejemplo, las oportunidades laborales que tienen. Si ustedes tuvieran que argumentar sobre que hubiera gratuidad, 100% de gratuidad para todos los estudiantes que egresan de la educación media, ¿cómo podrían argumentar a favor de eso? ¿Cómo argumentarían si tuvieran que opinar sobre ese tema? Que todos merecen las mismas oportunidades para entrar a una universidad. ¿Cómo? Perdón. Que todos deberíamos tener las mismas oportunidades para entrar a una universidad. Ya. También si hay una educación gratuita disminuiría la desigualdad social. Eso está más completo, ¿cierto? Eso está más Porque completo. todos ¿Por qué? tendrían derecho a estudiar. Exacto. Y ir a la universidad. Exacto, ¿verdad? Eso está más completo. ¿Por qué está más completo? Porque en el caso de Valentina, ella aportó un poco más al compañero, que fue que ella nombró lo que va a generar las consecuencias. O sea, ella nombró el hecho y también nombró las consecuencias que eso podría generar. Entonces, eso ya empieza a ser más elaborado, ¿ya? Si se fijan, no tenemos que quedarnos con ideas generales, sino ir especificando más en nuestra argumentación, ¿ya? Entonces, una tesis necesita de eso, porque la tesis es una idea general, ¿cierto? A modo como de oración, ¿ya? Donde uno plantea su postura frente al tema, ¿ya? Por ejemplo, acá se plantea Internet es el mejor canal y medio de comunicación que ha inventado el hombre, que a la vez genera discusión, ¿cierto? Porque alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. Siempre la tesis es una afirmación o también podría ser una negación, dependiendo cómo lo queramos ver, ¿ya? Pero siempre tiene que generar ese debate, ¿ya? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Piensan que Internet es el mejor medio de comunicación o piensan que hay medios mejores de comunicación que el Internet? ¿Cuáles son los pros y contras de Internet? A ver, si lo comparamos con otros medios de comunicación. Puede ser uno de los más completos, pero a la vez puede perjudicar mucho a una persona si no se da bien la información. ¿Ya? ¿Y en qué cosa la puede perjudicar, por ejemplo? ¿Cómo una persona puede verse perjudicada con Internet? Al malentenderse lo que dice. Al malentenderse. ¿Ustedes han escuchado el concepto de la fake news, cierto? De la noticia falsa. ¿Qué son las fake news? ¿Qué son las noticias falsas? ¿Alguien sabe? ¿Qué me lo puede decir? Son noticias que están mal anunciadas. ¿Ya? Y esa noticia, el mayor problema está que son de alguna manera elaboradas como de manera consciente. Entonces lo que buscan más bien es desinformar. Y lo peor es que como son bien impactantes, lo que generan es como esta viralización, que se hacen virales, ¿cierto? O sea, como que se difunden muy rápido por redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con las fake news? Que una de las formas que las personas que buscan informarse, más bien se desinforman. Entonces, en ese aspecto, ¿alguien tiene el...? Ahí sí, ya. Entonces, en ese aspecto, lo que genera es que los medios de comunicación más tradicionales, como la televisión, la radio, los diarios, por ejemplo, son de alguna manera mucho más formales y se preocupan de que realmente la información que te entregan esté respaldada y efectivamente sea una información veraz, ya que sea una información verdadera, ya. Entonces, lo malo de las redes sociales, entre comillas, es que pueden haber muchas fake news, muchas noticias falsas y que tienden al sensacionalismo, a exagerar, ya. Pero también tiene aspectos positivos, obviamente, como que se difunde mucho más rápido, ¿ya? Bien, acá hay otro que dice, el fútbol es un deporte esencialmente masculino. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con esa tesis? En su práctica, en los hechos, como se ve, sí lo es. Pero de que sea solamente para hombres, no. Ya, muy bien.
Ujú, es un buen argumento. ¿Alguien más que quisiera argumentar ahí? ¿Por qué creen que en la sociedad todavía está presente esta idea de que el deporte, que el fútbol es principalmente de hombres? ¿A qué responde esa visión? ¿A los estereotipos o no? ¿Se acuerdan de los estereotipos? ¿Qué eran los estereotipos sociales? ¿Se acuerdan o no? Una forma superficial de ver a la persona. Sí, cierto, de manera prejuiciosa, superficial, ¿verdad? O sea, sin dedicarnos a pensar cómo son las personas, nosotros juzgamos o prejuzgamos antes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, acá está, por ejemplo, cuando se dice que la mujer tiene que ser, acuérdense que lo vimos el año pasado cuando vimos la columna de opinión, cuando la mujer tiene que dedicarse a la casa, cuando vimos la trampa de la Mujer Maravilla, si se acuerdan, ¿ya? Cuando la mujer tiene que dedicarse más bien, le cuesta el desarrollo profesional muchas veces, que no puede ganar lo mismo que el hombre, que ella tiene que hacer trabajo menos pesado, que ahí sí que tiene que vestirse de cierta forma, que hay deportes que son más de hombres que de mujeres. Todo eso responde al mismo estereotipo, ¿cierto? O sea, estos prejuicios que hay, ¿ya? Bien, y acá hay otra tesis, dice, ir de vacaciones al sur de Chile es una buena alternativa. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con esa tesis? ¿Alguna vez alguno ha viajado al sur? ¿Conocen el sur o no? El sur de Chile. ¿Qué ciudades conocen del sur? Estoy muy de acuerdo. Pucón. Pucón, sí, A Pucón es Puerto muy Montt. bonito. Puerto Santiago. Montt. Ya, pero Santiago no es tan, bueno, Puerto Montt, bueno, en Puerto comparación. Vara. Arica. Ah, claro, Arica. Sí, está súper bonito. Puerto Vara es muy bonito, o sea, a mí me gusta mucho Puerto Vara igual. Mis ciudades favoritas son Puerto Vara y Valdivia, del sur de Chile, son muy bonitas. Vale la pena. Villarrica, profe. Villarrica también, Frutillar. sí. También, bueno, todas esas ciudades son muy bonitas, así que si alguna vez tienen la oportunidad de ir al sur, que ojalá sea así, porque tienen que conocer su país, ojalá puedan conocer esas ciudades, son muy recomendables, de verdad, vale la pena, totalmente. ¿Ya? Bien. Todo lo que, bueno, ustedes me nombraron ahí, pero por qué son, bueno, en realidad ahí me dieron argumentos también, porque algunos me dijeron que eran bonitas, ¿cierto? Entonces, claro, eso también de alguna manera es un argumento. Todo eso son argumentos porque son bases, son las bases que, como el nombre lo dice, sustentan la tesis, ¿ya? Las bases son como el fundamento, como el nombre lo dice, son la base o fundamento de la argumentación, ¿ya? Entonces son los hechos o los datos que se entregan para apoyar una tesis, ¿ya? Y siempre responden al porqué de la tesis, ¿ya? Bien, también teníamos las garantías, que no son tan frecuentes, pero una buena argumentación también tiene que tener garantía. Y las garantías son el vínculo entre las bases, entre los argumentos y lo que se dice, y la tesis, ¿ya? Entonces, siempre responde al porqué de la base, o sea, uno establece el argumento respondiendo al porqué, el porqué de la tesis, y la garantía al porqué del argumento, al porqué de la base. Lo vamos a ver con ejemplo después, ¿ya? Entonces, si lo vemos en este ejemplo de sobre ir de vacaciones al sur de Chile, ¿ya? Si vemos como argumento de por qué vale la pena ir de vacaciones, por qué es positivo el sur de Chile, por qué no, por qué llama la atención ir al sur de Chile, por el turismo nacional, por ejemplo, y también alguien podría decir, ¿y por qué es beneficioso para el turismo nacional? Porque se genera inversión en el dinero destinado también para las vacaciones. Entonces ahí estamos dando una garantía a esa base, ¿ya? Entonces, quienes se encargan de preparar la infraestructura también que acoge a los visitantes temporales, tendrán mayores recursos económicos para implementar más y mejores instalaciones destinadas a la atracción, diversión y comodidad de los turistas nacionales e internacionales. Todo eso son garantías, ¿cierto?, para fundamentar de por qué es importante fomentar el turismo nacional, ¿ya? Y que eso a la vez estaba relacionado con la tesis de por qué hay que viajar al sur de Chile, ¿ya? Y los respaldos son aquello que nos sirve son como los argumentos de autoridad, ya por ejemplo estadísticas, personas famosas, ya o relacionadas con el tema de que están opinando, argumentando, una institución, ¿cierto?, que pueda respaldar lo que se dice, ¿ya? Con eso tiene que ver. Entonces acá si estamos hablando del turismo en Chile, obviamente hablar de una institución como el Cernatur, que tiene que ver con este Servicio Nacional de Turismo, obviamente nos serviría de respaldo porque sería una buena fuente de información para apoyarse, ¿ya? Va quedando claro, ¿cierto? ¿Sí? Bien, y como todo texto en general, tiene una introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? En el caso de la introducción, porque, a ver, díganme ustedes,
En una introducción, qué es lo que debe ir generalmente? ¿Cómo se construye una buena introducción? ¿Cómo se construye? Explicando lo que va a suceder o lo que va a transmitir. Ya, eso sería ideal para un texto expositivo informativo, pero si pensamos en un texto argumentativo de opinión, ¿cómo se construiría una tesis? Entregando primero la opinión principal en un texto, una cita pequeña. Ya, eso sería una tesis, partiendo por la tesis, ¿verdad? Uno puede, en realidad, la argumentación te plantea dos formas. Puede empezar con la tesis en el inicio, ¿ya? O con la tesis al final de tu argumentación, como conclusión, ¿ya? Si partes al inicio, ¿ya? De alguna manera estás introduciendo el tema, ¿ya? Y estás planteando también tu postura de manera clara. Pero también podrías partir con ejemplo al principio en una introducción, y que ese ejemplo con el cual tú partes te sirva, como el nombre lo dice, para introducir el desarrollo de tu tesis, ¿ya? Entonces también se dan esas dos posibilidades, pero lo que es fundamental es el desarrollo también. En realidad todas las partes son importantes, porque el desarrollo está todo el cuerpo de la argumentación. Ahí están los argumentos, están las bases, está la garantía y los respaldos, es decir, están todos los argumentos que ustedes piensen que se distribuyen entre base y garantía, y también las instituciones, las estadísticas, los datos concretos que me respaldan, ¿cierto? Lo que yo pienso, mi argumento, ¿ya? Y por último, la conclusión, que les decía que también la tesis puede ir al final, o reafirmar la tesis, reafirmar lo que se ha dicho, ¿ya? O recapitular un poco, volver a lo que ya se dijo anteriormente, ¿ya? Entonces, se puede presentar de varias formas. Eso quedó claro, ¿cierto? ¿Queda clara esta estructura o tienen dudas hasta ahí? Chicos, ¿va quedando claro? Yo creo que no, profe. Estaba claro. Muy bien. Bien, habían dado ejemplos delante de que la conversación entre amigos, ¿verdad? Entre compañeros, por WhatsApp, por cualquier red social o de cualquier medio, también es una forma, claro, de diálogo, ¿cierto? Y una forma también donde muchas veces presentamos argumentos, o sea, donde decíamos que la argumentación estaba presente en nuestra vida de distintas maneras, ¿ya? Entonces, a veces, ¿cierto? Resulta mucho más entretenido comunicarnos a través de estos mensajes, ¿cierto? A través de WhatsApp, ¿cierto? Que por ejemplo, hacer una gran discusión, una gran argumentación, ¿verdad? Por ejemplo, si uno, yo creo que más de alguno tiene grupos de WhatsApp como con la familia, ¿cierto? Supongamos que tienen que organizar un viaje familiar. Bueno, por ejemplo, a mí que me pasa que estoy a la distancia con mis papás, entonces si organizamos algo como en familia, yo lo escribo por WhatsApp del grupo familiar y ahí lo vamos comentando y ahí vamos cada uno también a su manera, va dando lo que piensa, lo que sí, lo que no, los pros y los contras, y de alguna manera ahí también se van generando formas de argumentación, ¿ya? Y sobre todo, ¿de qué forma? A través de la persuasión, que era a través de las emociones, de convencer, que era a través de hechos concretos, ¿ya? Eso es como lo principal, ya que son siempre la forma en que nosotros vamos a argumentar, ¿ya? Bien, claro, y eso generalmente nosotros ocupamos estos sistemas, estos medios, cuando el emisor no está presente, sobre todo ahora que estamos en pandemia, no tenemos la presencia física de otros para generar como ese como intercambio rápido, instantáneo, pero sí muchas veces nos escribimos, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, ¿ya? Es que se presentan dos tipos de argumentación. La argumentación secuencial, que es cuando uno tiene solamente argumentos positivos o argumentos en contra, pero solamente un tipo de argumento, y la argumentación dialéctica, cuando damos argumentos a favor y en contra. La argumentación dialéctica va a ser mucho más elaborada porque necesitamos saber si estamos a favor, pero también tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y pensar qué va a decir la otra persona. ¿Ya? Eso también es muy importante. Entonces la argumentación dialéctica es mucho más elaborada porque tenemos que saber los pros y los contras de lo que estamos argumentando. ¿Ya? Y la secuencial sigue solamente un tipo de argumento. ¿Ya? Bien, y como les mencionaba yo delante, ¿cierto? La tesis, que era esta idea general debatible, donde el autor plantea su punto de vista sobre un tema, ¿ya? Al respecto, les decía que la tesis podía estar al principio o al final. Si la tesis está al principio, se llama pensamiento deductivo, estructura deductiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parte de una idea general, que es la tesis, y luego da los argumentos particulares en el desarrollo y conclusión. ¿Ya? Eso se llama deductivo. Y lo inductivo parte al revés, parte de los ejemplos, como decía Nicolás delante,
parte de una situación en particular y de ahí en adelante se construye la argumentación y se termina con la tesis. Eso se llama pensamiento inductivo. A las personas que les gusta la ciencia más cierto, las ciencias naturales o las ciencias sociales, van a ver nuevamente en la universidad, van a ver estos temas, lo que es el pensamiento deductivo e inductivo. ¿Ya? Deductivo entonces, partir de lo general a lo particular, y lo inductivo de lo particular a lo general. Es decir, deductivo partir de la tesis a los argumentos, y lo inductivo partir de casos particulares o argumentos a la tesis. ¿Queda clara la diferencia entre pensamiento deductivo e inductivo? ¿Sí? Pregunta para ustedes. Cuando ustedes opinan, cuando ustedes argumentan, ¿primero parten les gusta partir de la tesis o parten primero dando los argumentos y luego llegan a las conclusiones? ¿Qué se les hace más cómodo? ¿Qué es lo más común? Lo más común, Ujú. proponer primero la tesis, porque Claro. el interés. ¿Cierto? Porque uno parte como del tema, ¿cierto? O sea, como uno teniendo claro el tema, empieza a construir el argumento, ¿cierto? Pero igual el pensamiento inductivo nos propone un desafío, ¿ya? Que es pensar al revés, pensar desde los argumentos para llegar a que la tesis sea más potente y que el mensaje te quede mucho más claro, ¿ya? Claramente, como bien decía el compañero, como estamos más acostumbrados a lo deductivo, no olvidamos del pensamiento inductivo, que puede ser muy potente también, porque la tesis se reafirma mucho más, porque vamos dando muchos argumentos y al final queda como en evidencia que sí o sí hay que pensar de esa manera, ¿ya? Por ese lado es bastante positivo, ¿ya? Bien, como les comentaba, estaba esta argumentación secuencial, que era solamente una línea de argumentación, y la dialéctica, que es más compleja, porque había que pensar a favor y en contra, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay como defender varios puntos de vista o estar bien atento, ¿ya? Entonces, la argumentación dialéctica ocupa un recurso que se llama contratesis, es decir, el pensar también lo que me va a decir la persona contraria, el contrincante, por así decirlo, el otro interlocutor, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que uno expone sus argumentos que favorecen tu tesis, pero también piensa en lo que el otro me va a decir, en cómo me va a contraargumentar, qué me puede decir en contra, ¿ya? Entonces, es mucho más crítico el rol que uno tiene ahí, ¿ya? Y tiene que también buscar refutar esos argumentos, ¿ya? Bien. ¿Alguna sugerencia de conectores? ¿Se acuerdan de los conectores? ¿Para qué nos servían los conectores? ¿Por qué eran importantes los conectores? ¿Se acuerdan o no? Una de las ideas. Permitían Sí, cierto, unen la idea, nos sirven para conectar el pensamiento, para que sea mucho más coherente, tenga más sentido, ¿ya? Hay algunos conectores que nos sirven para introducir una tesis, por ejemplo, por tanto o por lo tanto, que es para sacar conclusiones, por consiguiente también nos sirve para las conclusiones, así pues, puede sostenerse que, por ejemplo, por lo cual puede sostenerse que, o sea, todos son conectores que introducen conclusiones principalmente, ¿ya? También tenemos algunos conectores y que nos va a permitir identificar, por ejemplo, cuando se introduzcan los argumentos o cómo se introducen las bases, ¿ya? Por ejemplo, los conectores causales, como el puesto que, el ya que, el por qué, el considerando que, el dado que, partiendo del hecho que, la prueba que, todos esos son conectores causales. Pongamos un ejemplo, a ver, denme un ejemplo, pensemos a ver una tesis, a ver... delante hablaban de la pena de muerte, ya. A ver, si tuvieran que argumentar sobre estar, ya, supongamos, en contra de la pena de muerte, introduzcan un argumento ocupando uno de los conectores que aparecen donde dice introducción a las bases, para introducir un argumento que sea en contra de la pena de muerte. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacer ese desafío? A ver, ¿quién lo puede hacer? ¿No? ¿Nadie se atreve? A ver, ¿qué argumento darían, por ejemplo, para estar en contra de la pena de muerte? Que a lo mejor es muy extremo, quitarle la vida a alguien. ¿Cierto? Entonces ahí podríamos empezar, por ejemplo, diciendo lo siguiente: no se debería implementar la pena de muerte en Chile, puesto que sería llegar a mecanismos muy extremos, o a formas muy extremas de violencia, por ejemplo, hacia las personas, ¿ya? O ya que
sería muy extremo hacerlo, ¿ya? Entonces uno puede perfectamente ocupar estos conectores para introducir los argumentos, ¿ya? Y las garantías se podrían introducir, por ejemplo, con los siguientes conectores, a partir de, y eso porque, o dice que, ¿ya? Por ejemplo, si seguimos la misma línea de argumentación, decíamos, ya, en Chile no se debería implementar la pena de muerte, puesto que es muy extremo. Y eso porque generaría, ¿cierto?, que las personas mejor no se reivindiquen y simplemente sean procesadas y no tengan tiempo para reflexionar sobre lo que hicieron, eh, o porque eso contra las leyes, ¿cierto? O va contra la Constitución, que protege los derechos humanos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces van introduciendo garantías, ¿cierto? Y también puede introducir respaldo, ¿ya? Por ejemplo, para introducir respaldo, según dice que, según por ejemplo la Constitución, no, las personas tienen derechos, por lo cual no se puede atentar contra su vida, ¿ya? Como dice, no sé, el Papa o qué sé yo, o como dice las Naciones Unidas, la ONU, por ejemplo, hay que proteger los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bien, eso era en cuanto a la argumentación. No sé si les cuesta eso realmente, o qué piensan, o se le hacía difícil, les queda más claro. ¿Qué me podrían decir un poco? Ah, Nicolás Castillo tiene ahí como la mano levantada, no lo había visto, perdón. Alguien, no sé si la levantó ahora o delante, pero alguien que quisiera opinar un poco, ¿qué les parece? ¿Se le hace más fácil lograron captar un poco qué era la argumentación o ya lo tenían claro? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué podrían decir? Igual lo teníamos claro, sí. ¿Ya? ¿Seguros, seguros? Es que Cristian me pidió que él detectó como que estaba más complicado en eso. A lo mejor vio algo él que no sé, pero él me decía que tenían que reforzar esa parte. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ¿ustedes vieron la falacia igual o no? Y ¿Ya? Sí. Y la falacia, ¿cuál era el fin de la falacia? ¿Qué eran las falacias, se acuerdan? son argumentos que están mal, que están usados erróneamente. Exacto, ¿verdad? Mal construidos, ¿cierto? ¿Y cuál era una falacia bien recurrente? ¿Se acuerdan de algunas falacias que eran bien comunes? El ad populum, Ya, sí, cierto, apelación al pueblo, a la mayoría, ya. la También autoridad, de la autoridad también. Deme un ejemplo de una falacia con apelación a la autoridad. ¿Quién me podría decir algún ejemplo de eso? A ver. Porque lo dice cierta persona, como un, no sé, como un presidente dice algo, ya está en lo correcto. Ya, pero Algo así, ¿no? pero pensémoslo en En falacias. Eso está bien para una argumentación, hazme pero. caso que soy tu mamá, Ah, o ya. hazme caso que soy tu papá, o algo así. Ah, claro, eso sería una falacia también, sí. Sí, ahí va de otro tipo, claro. Más que apelación a la. Sí, igual sería como apelación a la autoridad, sí está bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad se está imponiendo ciertas formas por el rol que ocupa, de alguna manera. Sí, puede ser. Pero, por ejemplo, puede ser también muy evidente, no sé, supongamos a Luli opinando sobre, no sé, si los estudiantes tienen que regresar o no si tienen que regresar o no a clases, por ejemplo, ¿ya? O, Profe, ¿sí? ¿Sí? es que me están llamando a almorzar. Ah, ya, muy bien, muy bien. Sí, ya quedan 5 minutos. Almuerza acá, Caro. Muy Me bien. salgo, Sí, ya profe. sí, ya pasé la asistencia, Almuerzo no hay problema. familiar, profe, almuerzo familiar. No hay problema, Carolina. Bien, pero Chao. chao, cuídese, un gusto. Chicos, ¿alguna duda, algo que no esté claro para ir cerrando la clase o todo claro hasta ahora? ¿Ya? Bien, la idea es que ustedes vean durante la semana que las clases que tengan con Cristian anoten las preguntas que les surjan y las vayamos respondiendo acá. Entonces ustedes me las pueden anotar en el Classroom, ¿ya? Me anotan, me mandan un mensaje, ¿ya? Y me dicen, profesor, tenemos duda de tal cosa. Entonces buscamos este espacio para resolver esas dudas. ¿Les parece hacerlo así? ¿Les parece hacerlo así o no? Mío. Ya, muy bien. Ya, lo hacemos así entonces. Bien, chicos, cuídense mucho, un gusto verlos de nuevo, ya, y vamos a estar en contacto, pues nos vamos a ver toda la semana en este horario, ya.
Los felicito por la Uf. asistencia, cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos a Chao. todos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, Chao, cuídense. profe. Chao, 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 chao. profe. Igual, que Chao, estén muy bien. profe. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao.